Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy conversaremos sobre cómo el comercio internacional condicionó la formación de los países de Latinoamérica. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos trae al mundo de cabeza. La política comercial tan proteccionista que ha implementado Estados Unidos tiene como objetivo darle un vuelco al comercio global, reduciendo así lo que los estadounidenses compran de fuera de sus fronteras. En estas semanas hemos escuchado muchos análisis sobre las potenciales implicaciones económicas que esto podría tener para México. Recordemos que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y le vende arriba del 80% de lo que exporta a ellos. Esto nos deja muy expuestos a los vaivenes constantes de Trump, por lo que no faltan voces que dicen que deberíamos diversificar los países a los que les comerciamos y buscar alternativas de desarrollo que pasan más por el fortalecimiento del mercado interno. En principio, esto suena bien, pero es mucho más difícil de lograr de lo que se cree. Durante los últimos 30 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido el principal motor del crecimiento de la economía mexicana. Sin él, nuestro poco crecimiento hubiera sido raquítico. El TLC se volvió este motor porque nuestras ventajas comparativas en el comercio son para exportarle a Estados Unidos. Estamos geográficamente situados de manera óptima para venderle al principal mercado del mundo y nos hemos integrado a la producción de ellos. Además, durante una buena parte de los últimos 2 siglos, México se ha ido desarrollando como país en torno al comercio. ¿Puede un país como México desarrollarse de otra forma si no tiene la capacidad del Estado para hacerlo? A lo largo de los próximos episodios, exploraré las formas en las que el camino hacia el desarrollo de México ha estado vinculado con el comercio internacional. Hablaremos de cómo esto condicionó desde su origen al país. También escucharemos cómo el comercio ha sido un factor crucial para la mayor complejidad y diversidad de la economía de varias de las regiones del país. Finalmente, abordaré qué caminos se pueden revisar si el comercio con Estados Unidos deja de ser libre y perdemos esa principal ventaja comparativa. Para este primer episodio de la miniserie, regresaremos en el tiempo, al siglo XIX, para hablar de cómo se formó el Estado mexicano. Nos acompaña el doctor Sebastián Mazuca, profesor distinguido de Economía Política del Tecnológico de Monterrey. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley, institución de la cual también tiene una maestría en Economía. Su libro más reciente es Latecomer State Formation, Political Geography and Capacity Failure in Latin America. Estás en la Plaza de Toro. Gracias por sintonizarnos. Querido Sebastián, bienvenido a la Plaza de Toro. Me da mucho gusto que nos puedas acompañar. Ay, qué alegría, qué alegría. Qué alegría estar contigo. Y entonces quisiera un poco comenzar este episodio sentando las bases de la discusión con algunas definiciones para que no se confunda el público que nos escucha. ¿Podrías explicarles de manera sencilla las diferencias entre Estado, régimen y gobierno y qué caracterizan los cambios de cada uno de estos? Buenísimo lugar para empezar. Hay que hacer esa distinción, ¿sabes por qué? Porque todos sabemos lo que es el gobierno, lo vemos, lo tocamos. Es algo que es muy tangible. Los otros son conceptos más complejos, digamos. Sin duda. El gobierno, uno lo ve. ¿Quién es el gobierno? Sheinbaum. Está clarísimo, hay un gobierno. También, si uno es un poco más, está más informado, obviamente los representantes en el poder legislativo son el gobierno, son los que toman decisiones que obligan a toda una posición. Son personas en posiciones de liderazgo político, y cuanto más arriba, más gobiernos. En América Latina, en general, el gobierno es el presidente, sus ministros y su coalición legislativa. Correcto. Claro, lo que pasa
que ahí yo, a ver, decime si sirve la analogía. El gobierno es el piloto de un auto o de un barco donde estamos todos metidos. Claro, pero no es el barco mismo, ¿no? Es el piloto. Y ahí es donde está el concepto de Estado, que es algo un poco abstracto, pero cuanto más abstracto y más fuerza le ponemos a entenderlo, más resultados da y más nos ayuda a pensar. El Estado es fundamentalmente esa máquina que tienen a disposición los gobiernos para hacer cosas. Dictan leyes, toman medidas económicas, crean incentivos, pero todo eso en última instancia está respaldado por una cosa, la fuerza, ¿no? Siempre hay un ejército, una fuerza militar que defiende una comunidad frente al exterior y brinda protección a sus ciudadanos hacia el interior. Y esa maquinaria, ese barco, es el Estado, fundamentalmente, que obviamente como es el monopolio de la violencia, o digamos, una fuerza militar policial lo suficientemente fuerte como para disuadir ataques. Claro, ese monopolio se ejerce sobre un territorio, ¿no? Porque, digamos, ¿sobre qué territorio? No es mundial, no es tampoco dentro de Claro, una casa, es dentro de un delimitado territorio. en las Claro, fronteras del es un país. monopolio entonces, el territorio y la violencia es la maquinaria por antonomasia que llamamos Estado, ¿no? Es la Entonces, capacidad de ejercer fuerza sobre ese exactamente. territorio. Exactamente. Y después queda el régimen. Y el régimen es una cosa aún más abstracta, que es una cuestión de método. O sea, si, digamos, el gobierno es una persona, un grupo de gente, el Estado es la maquinaria, es un recurso, el recurso de la violencia, el régimen es las reglas por medio de las cuales se forman el gobierno. Podría ser sorteo. Podría ser herencia dinástica, podría ser como en México antes, que era un partido que designaba al sucesor del presidente actual, el dedazo, lo que fuera, o pueden ser elecciones. Y ese es el método. Entonces, el régimen es un método para formar gobierno, el gobierno es las personas que están a cargo del Estado. Para mí, esa es una distinción básica, simple, que sirve para no confundirnos. Si uno lo confunde cuando hace ciencia, o cuando trata de hacer argumentos más sofisticados, por ejemplo, de por qué le va mal a un país. Le va mal porque tiene mala democracia. Y bueno, hay gente que le culpa al régimen, pero muchas veces en realidad es baja capacidad del Estado, no culpa del Claro. régimen. Y a veces Y los sí, gobiernos parecen malos, pero es que no pueden hacer nada porque no tienen suficiente Estado. Entonces hay que distinguir estas cosas. pues, no, te agradezco mucho porque creo que esa distinción, como dices, no es tan sencilla y constantemente la confundimos porque usamos de manera entrelazada los términos o intercambiablemente y pues no lo son. Definir correctamente los términos es muy importante para no confundirnos en las explicaciones. Y precisamente en tu libro Latecomer State Formation, Political Geography and Capacity Failure in Latin America, te enfocas en comprender mejor cómo las deficiencias estructurales actuales de la región están relacionadas con los orígenes del Estado en estos países tras su independencia. Argumentas que a diferencia de los estados europeos, forjados alrededor de esta capacidad para hacer la guerra a los vecinos, tras su independencia los estados en Latinoamérica se forjaron más bien en torno al comercio. ¿Podrías exponer un poco más estas diferencias de la formación del Estado y cómo esto se traduce en que en el presente sean países con democracias de calidad institucional media? No es que el colonialismo haya sido bueno en América Latina. El colonialismo fue una conquista, no hay otra manera de decirlo, y una conquista que dedicada pura y exclusivamente a extraer recursos y sacarlos de un lado y apropiárselos y llevárselos al otro. Fue un saqueo, no hay duda de eso. Lo que yo digo es que si miramos los problemas actuales de América Latina, pobreza, estancamiento económico, falta de Estado de Derecho, rule of law, ese tipo de cosas, problemas de crimen organizado, hay que reconocer, a diferencia de lo que se suele creer, y ese es el mito, que todo esto es culpa de que somos es el legado, legado colonial. Y hay mucha gente que dice esto, incluso este libro súper famoso de amigos nuestros, ¿no? Acemoglu y Robinson, Why Nations Fail, es porque tuvieron una colonización extractiva. Y a mí eso me parece un crimen contra la historia y también muy peligroso políticamente. Crimen contra la historia porque América Latina tuvo revoluciones de independencia formidables. Es decir, el colonialismo en un momento terminó. Entonces, no quiero negar la independencia y después es peligroso porque si no, uno se cruza de brazos y dice, bueno, me resigno, esto es el legado colonial, no sé cuánto va a dar. No, hay cosas de las cuales somos responsables que todavía se pueden cambiar y que se han construido post-colonia, ¿no? Post-colonia. Y ahí, claro, yo atribuyo que América Latina en realidad tiene bajas capacidades permanentes, bajas capacidades de Estado para
tener una democracia representativa de alta calidad y también para tener desarrollo económico, porque le faltan capacidades de Estado. Y esas capacidades de Estado no son producto de la colonia, sino son producto del modo en que estos estados se formaron. Y estos estados se formaron de una manera muy diferente a lo que nosotros conocemos como estados, los que definieron el estado, que son los estados europeos, del mundo de Westfalia. Y esos estados eran, en realidad, todos eran pequeños ejércitos, protoestados, ejércitos de señores feudales que se pelearon entre sí en un proceso darwiniano. Solo sobrevivieron los más eficientes, que eran formidables máquinas de guerra. Y para eso, ser formidables máquinas de guerra, tenían que movilizar grandes ejércitos y tener sobre todo una capacidad de extracción de recursos a la población, es decir, impuestos, lo que luego se transformaron en impuestos regulares, mensuales o anuales. No hay manera de pagar al ejército. No hay manera, no hay manera. Recursos. En América Latina no ocurrió así porque no se formaron máquinas de guerra. Cuando se formaron máquinas de guerra, que son las guerras de la independencia, esas máquinas en realidad quebraron. 50 años después estaban quebradas y no funcionaron. La primera vida guerrera de los estados de América Latina fue un fracaso, como también lo fue en Europa, porque hasta que se formaron estados fuertes, que se seleccionaron y quedaron seleccionados los más fuertes, se pasó muchísimo tiempo. Hubo muchos estados que murieron, desaparecieron y demás. En América Latina estaba pasando eso porque se formaron estados, digamos, estados militares, que son los estados revolucionarios, un ejército peleando a España, en este caso, pero esos no completaron el ciclo de formación y en realidad todos se destruyeron, todos quedaron desmembrados, especialmente por el tipo de movilización militar. No viene al caso, pero no funcionaron. Ahora, cuando sí se formaron con otros incentivos, no el incentivo de la defensa geopolítica, sino el incentivo que creó la revolución industrial de venderle productos al Atlántico Norte, esencialmente. Podía ser cualquier cosa, minerales o productos agrícolas o agrarios, ¿no? de la tierra. Y entonces esos estados que se formaron por incentivos comerciales más que por imperativos geopolíticos, tuvieron una estrategia de aglutinar gente y aglutinar territorio muy diferente de la europea. Y de hecho, perdona mucho más el comercio que la guerra. Si uno no forma un buen ejército para la guerra, desaparece. En cambio, uno puede formar un buen estado, un buen territorio para exportar y no cumplir ninguno de los requisitos que tuvieron los estados europeos para sobrevivir. Esencialmente, había un desincentivo al liquidar a las aristocracias clientelistas patrimoniales regionales. Europa, el Estado francés no se hace francés hasta que no liquida a todas las aristocracias provinciales, que eran las que ponían trabas al desarrollo del Estado. En América Latina nada de eso pasó, era una locura. Ningún político iba a querer liquidar a las aristocracias provinciales, porque las aristocracias provinciales podían torpedear la estabilidad necesaria para el comercio. Entonces, en vez de transformarlos, eliminarlos, pactaron con ellos, con acuerdos federales de todo tipo, ¿no? Y cuando estaban enojados hacían una revolución y obtenían mejores términos políticos, ¿no? Entonces tenemos estados que permitieron algo que fue prohibido en Europa, y ese es el pecado original de América Latina, que es dejar con vida a toda una serie de caudillos y aristocracias patrimoniales provinciales que terminan drenando recursos, energía, tiempo del Estado federal, que no termina de formarse, que en el fondo puede ser una liga de sultanismos provinciales, digamos, que son ineficientes políticamente y poco productivas económicamente y sobreviven. No tuvimos mucho medioevo en América Latina, pero el poco que tuvimos sobrevivió a la formación del Estado. Pero el resultado de ese Estado vegetariano es estados débiles al final, ¿no? Muy propensos a la captura de todo tipo, sin una burocracia eficiente de extracción y disciplinamiento. Nadie quiere pagar eso, ¿no? Como con China, nadie quiere llegar a China, al desarrollo de China con hambrunas en el medio, ¿no? Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspiran
inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. Me parece muy interesante lo que mencionabas con respecto a el rol que juegan estas, o que jugaron estas élites, lo pivotal que son, y que eran para, pues, facilitar el comercio o para impedirlo, torpedearlo y por ende, pues, hacer muy poco comerciable las cosas que producían los respectivos países. Y creo que eso es una de las cosas que normalmente no estamos pensando cuando nos enseñan sobre la historia de nuestros países en Latinoamérica. Y creo que eso es una de las cosas que tu libro ayuda mucho a revisitar. Estos distintos caminos que siguieron los países dentro de la lógica de comerciar, porque al final no todos tenían el mismo territorio, no todos tenían las mismas capacidades, no todos tenían las mismas élites, ni los mismos intereses de esas élites. Entonces tienes por un lado algunos estados como Argentina o Brasil, que formaron su estado alrededor de su principal puerto, ¿no? Otros, o un segundo grupo de países como México o Colombia, que formaron estados liderados por partidos políticos, y un tercer grupo de países que son más formados alrededor de estos caudillos fuertes. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten estos caminos distintos de formación estatal? Me gusta la distinción, obviamente por eso la escribí, pero no estoy completamente seguro que sea la verdad revelada. Pero sí hablemos de lo curioso de estos hechos. Si vos tenés un puerto como el de Río de Janeiro, como el de Valparaíso y el de Buenos Aires, que es notable, ¿no? Donde pasa un montón de actividad comercial que en realidad son productos, que es algo diferente de Veracruz, son productos que se producen en el anillo que rodea al puerto, como el café en Río de Janeiro o la carne o la lana en el Río de la Plata. Pasa un montón de dinero por ahí. En 1870 pasa un montón de dinero. Y ese dinero, una inversión sabia de ese dinero es pacificar el territorio de la manera más estable posible. Entonces las élites portuarias tienen ese interés porque de esa manera mejoran su negocio y estabilizan la política y demás. Así compraron voluntades de muchas élites regionales que se transformaron en potentados, digamos. Ese es un camino. El otro camino, que es bien conocido también y es muy interesante, es que algunas élites provinciales, locales, se animaron a tener su propio país. Y ese es el caso de Venezuela, típico, Páez, ¿no? También podría ser el caso de Uruguay, en buena medida, con Artigas. Es decir, caudillos locales que están en desacuerdo justamente con un territorio más grande y deciden hacer secesión. Y hacen la secesión. Guatemala también es un caso. Primero, hay que recordar a la gente que México no solo perdió mitad del territorio hacia el norte a manos de... También todo Centroamérica. También todo Centroamérica. Y Centroamérica, pero acá está la belleza, Centroamérica se desmembró y México no. Porque podría haber sido perfectamente el destino de México, ¿no? Desmembrarse como lo hizo Centroamérica, que aparte es un lugar mucho más chico, y se desmembró, se atomizó. México no, lo cual es llamativo. No, y para ponerle contexto a los que nos escuchan que no saben de la historia centroamericana, cuando el Imperio Mexicano de Iturbide, al año siguiente, esencialmente, se desmiembra todo Centroamérica, pero digamos, de Guatemala hasta con Chiapas, hasta Panamá, ¿no? Pero era un solo país, ¿no? Creo que se llama la Confederación Centroamericana o la Sí, por 10 años. Y eventualmente se volvieron los países que son ahora, que son pequeños estados bastante pequeños. Eso porque lo liquidó como lo mismo que lo que se llama la Gran Colombia. Antihistóricamente, Gran Colombia, que es Nueva Granada, o las Provincias Unidas del Río de la Plata, o la Confederación Peruano-Boliviana. Hay un caudillo que no está de acuerdo en someterse a un territorio mayor con otro jefe. Entonces hace su propio país. Eso es bastante razonable.
Claro, lo que pasa es que esos caudillos, digamos, o pueden decidir hacer secesión o a lo mejor le conviene mantenerse adentro con grandes concesiones del puerto, ¿no? Entonces ese es el gran, si uno mira la historia, hay mucho de eso. Ahora hay un proceso más invisible que es el que afecta a México, que a mí me alucina y lo primero lo detecté en Colombia. Porque vos ves en Colombia y en México guerras civiles entre partidos organizados, que tienen raíces casi al momento de la independencia, uno podría decir, desacuerdos al momento de la independencia, ¿no? Normalmente pues en conservadores y liberales. Ahora, eso que es tan conflictivo y que tiene una guerra civil permanente, la paradoja es que donde no tenés puertos o donde no tenés estos grandes caudillos, o los tenés pero hay una fuerza invisible pero más importante, que es justamente el mismo conflicto entre los partidos. Si vos tenés un conflicto en Bogotá entre liberales y conservadores, es un conflicto grave, porque es un conflicto sobre Dios, o sea, es un cultural, no es que nos estamos peleando sobre 10 pesos, vos te llevas 4, yo me llevo Sí, 6, no, no no. estás hablando de política fiscal, estás Sí, hablando de esto no es política, cosmovisión. exactamente, La política fiscal en todo caso es secundaria respecto. Entonces tenés esta pelea y el tipo de Bogotá, cuando no puede resolver el problema, busca sus afines en Antioquia. Entonces busca otro conservador en Antioquia para que lo ayude a pelear contra su rival local. Y ahí se van formando redes, que es exactamente lo que con el tiempo, al calor del conflicto local dentro de México, va buscando aliados y crea una red nacional. O sea que al mismo tiempo que se están moliendo a palos uno al otro, van creando una red muy cohesiva de extensión nacional, que es toda una arena política, y ese proceso invisible a los ojos, pero va creando una solidaridad de extensión eventualmente nacional, y le da el formato, y decime si no, ¿qué otra pegamento tiene Colombia y México? ¿Cuál es el pegamento más fuerte salvo que la lealtad partidaria? Obviamente que a su vez hay una enemistad, pero esa enemistad es la que crea la lealtad intraliberal e intraconservadora, ¿no? Y que además Eh, permite esa cohesión nacional que no existía en territorios tan grandes. Porque una de las cosas que a veces se Totalmente, olvida pero es que México absolutamente era un país gigantesco. O sea, gigante, sí, por eso es gigante. grande todavía, pero es un país, era un país muy grande. Y en general no tiene nada que ver los de Tijuana que los de Mérida. O sea, entre sí, más allá de que son mexicanos y hablan español. Pero en el siglo XIX, cuando no se ven, cuando no hay esas lealtades a un Estado-nación, perdón, a un sentido como identidad nacional, pues se empieza a hacer estas redes que mencionas que le dan cohesión a regiones disimilares en muchos sentidos, en términos económicos, en términos de la población, de sus valores, ¿no? O sea, Sí, porque ahí pasan dos cosas. O un partido le gana al otro, pero ya es nacional, o llegan a un pacto, como pasaron en Colombia y Uruguay, que hicieron un pacto y dicen, ya no nos matemos más, porque si no nos vamos a extinguir. Entonces hacen un pacto constitucional de compartir el poder y está. Y en México es realmente notable. El conflicto entre los dos partidos es notable. Es el único país, digamos, donde un partido acepta la invasión externa con tal de derrotar al otro. Imagínate la cantidad de alianza que habría hecho el Partido Conservador antes, como para decirle a Luis Napoleón, vengan, porque no aguantamos a los liberales. Y en esa derrota, los liberales se hacen realmente nacionales, ¿no? Ya eran casi nacionales, pero en la resistencia se hace una red nacional. Y entonces después cuando derrotan a su vez a los conservadores con otras ayudas, bueno, ahí ya está, se armó el país, digamos. Yo no veo otra fuerza más fuerte en México que la de las dos identidades partidarias tendiendo redes. Eso es lo que une al país desde Nuevo León a Yucatán, digamos. y enfatizando porque a veces, o sea, cuando uno crece en México y te enseñan historia en la primaria o lo que sea, te platican de la secesión de Texas y luego la guerra con los Estados Unidos, pero no te cuentan tanto que también hubo al mismo tiempo secesiones de Zacatecas y Jalisco, del estado de Yucatán, y de ahí sale la frase de la hermana república de Yucatán, porque pues, los Exacto. yucatecos trataron de venderse al mejor postor en los 1860, fueran los americanos, fueran los británicos, fueran quien les ayudara. Al final regresaron digamos, a la Ciudad de México con tal de pacificar a los mayas en la rebelión que traían ahí, pero mucho asociado justo a que no tenían nada en común los yucatecos con los de la Ciudad de Absolutamente. México. Tal cual, sí, tienes razón. Una de las cosas más notables de este proceso histórico es la ausencia de guerras entre estos estados en general a partir de como la segunda mitad del siglo XIX. Exacto, sí. Todavía la tuvieron, ¿no? Hay esa guerra donde está involucrado Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no? Un La poco. Triple Alianza. Exacto, la Triple Alianza, pero más allá de eso deja de haber casi guerras entre los latinos. Los latinos casi no nos hemos peleado. Y entonces por eso
hace todo el sentido del mundo lo que dices de que, bueno, no tenían esa amenaza, no tenían por qué formar estados alrededor de la guerra. Irónicamente, el capítulo de México de tu libro nos ayuda a revisitar esa parte de la historia, porque nosotros sí teníamos la amenaza, muy real, porque nos costó la mitad del territorio, de una potencia expansionista militar vecina. Y lo interesante es que a pesar de esa derrota y el temor de que pudiera seguir creciendo la fuerza de los estadounidenses, México, que en ese momento todavía no consolidaba el Estado que llegó a ser unas décadas después, no cambia de curso o cambia de camino hacia esta formación del Estado más como los europeos. Un poco eso fue, pareció algo muy interesante y quería preguntarte un poco a qué lo atribuyes tú. Bueno, entramos en el terreno de lo poco teorizado por mí, y ahora yo estoy, dicho sea de paso, ¿no? Estoy escribiendo un libro sobre Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que, como tú dices, se formó en un contexto, en el fondo, parecido al de América Latina, que ¿qué se caracteriza? Se caracteriza por, a diferencia del europeo, primero porque el capitalismo es semiglobal, con lo cual hay incentivos al comercio que en 1630 no había en Europa, a exportar, a producir, no había. Y bajo otra limitante que es, bueno, el mundo ya tiene superpoderes. Y en los superpoderes en esa época, primero es Inglaterra y después a la distancia, Francia. Entonces, claro, cuando Inglaterra, Francia, Suecia, España se formaron, no tenían superpoderes encima de ellos. Y en América Latina, buena parte de la paz es el comercio y el hecho de que son jerárquicamente inferiores a los superpoderes. Entonces, los superpoderes, Inglaterra sobre todo, dice, no se peleen más porque acá me están rompiendo el comercio. Entonces, hay soluciones mediadas para todos los conflictos posibles que sea en América Latina. Entonces, es un contexto. Estados Unidos se formó en ese mismo contexto, si uno lo piensa. Sin embargo, Estados Unidos sí desarrolló capacidades. Eso es un problema para mi teoría, de que los países... Ahora, cuando uno mira a Estados Unidos, ve que en realidad no se formó en el mismo contexto. Estados Unidos tuvo que derrotar a Inglaterra, que era la superpotencia. América Latina se sacó de encima, Una potencia en declive. que estaba completamente en declive, y de hecho, acababa de recibir un mazazo de Napoleón. Y sin el mazazo de Napoleón, que ya era una potencia en declive, lo terminó de liquidar y ahí es donde aparece la fuerza de independencia. Entonces, Estados Unidos, el ejército de Washington, a diferencia del ejército de Iturbide o el ejército de San Martín o el ejército de Bolívar, y ahí se terminan los ejércitos, digamos, los ejércitos fuertes de América Latina, no se desmembró, como le pasó típico a todos los otros ejércitos. Y no creó caudillos. Es un ejército que se mantuvo. ¿Por qué? Porque Inglaterra, de hecho, imagínate vos liberarte de España, pero la tenés de vecina al norte. Es lo que le pasó a Estados Unidos. Se liberó de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña se mudó al norte. Estaba en Canadá, sí, claro. Exactamente. Entonces es como... Entonces, la amenaza para Estados Unidos fue muy ostensible. Estados Unidos se entrenó y produjo casi un estado lo que se llama de capacidad flexible, o sea, capaz de movilizarse para la guerra en cualquier momento, ¿no? Aunque no la tuviera permanente, la capacidad latente la desarrolló. Y también con menos caudillos, perdón que te interrumpa, porque Sin caudillo. es alguna cosa muy notable que a diferencia de los líderes independentistas en Latinoamérica o en su mayoría, que sobrevivieron, digamos, la guerra, los que toman el poder o que fueron los presidentes se sienten un poco caudillos y se eternizan en el poder a la primera que pueden. Y Washington es absolutamente diferente en ese sentido, porque aunque es el primer presidente, se baja al cabo de una reelección. Y un poco marca esa pauta hacia adelante, porque el primer gran caudillo, digámosle así como el latinoamericano Total. estadounidense, es Andrew Jackson, 40 años después, ¿no? Total. Y- O y- podría haber sido, no, podría haber sido Washington perfectamente. Él renunció a ser caudillo en el Eso es fondo. un poco la diferencia también, ¿no? Bueno, ahí hay que aceptar los azares de la historia, ¿no? Y las personalidades y las contingencias. Aunque uno se da cuenta que en Estados Unidos ya había una élite política muy bien formada, y hacer una macana en ese coso era lo propio dentro de la sociedad política. Es una cosa que en América Latina no pasa eso. Eso no está. Y entonces Washington obviamente es un virtuoso, es un líder extraordinario que teniendo la posibilidad decide no eternizarse. Pero también si se eternizaba le iba a costar caro, ¿no? Volvemos a la pregunta de México que vos me dijiste, México sí tuvo la amenaza. Y yo ahí la respuesta que se me ocurre rápida, por lo tanto seguro me arrepiento mañana, pero a ver vos qué pensás. Estados Unidos le sacó a México todo lo que podía, hasta donde quería. Y no le sacó más porque vio que iba a ser... Si Estados Unidos hubiera sido completamente ambicioso, se hubiera quedado con todo México y el Caribe y demás. Pero era demasiado complicado para gobernar todo eso.
Era demasiado complicado. Entonces, tuvo una decisión en el fondo no europea de decir, hasta acá llego, o sea, hago un montón, pero todo lo que sea fácil de gobernar, todo lo que se me complique, y eso uno lo ve mucho en las decisiones de Estados Unidos, en las decisiones de expansión de Estados Unidos. Dice, yo quiero expandirme, pero no que me complique la gobernabilidad que ya tengo, o que me la cambie para un sentido más conservador o más liberal de los que aceptamos, o lo que fuera, ¿no? Entonces, Estados Unidos le sacó todo lo que le podía sacar para mantenerse internamente viable. Y entonces después México, en el fondo, tampoco podía competir con Estados Unidos, como ningún país de América Latina podía competir, ni con los recursos, ni con el ejército de Estados Unidos, ni con el desarrollo de Estados Unidos. Entonces vivió amenazado por eso, pero también al final del día, en su integridad territorial, protegido por lo inviable que era su incorporación a Estados Unidos, desde mi punto de vista. Entonces, terminó siendo latecomer porque Estados Unidos le sacó todo lo que quería y no le sacó más, entonces vivió dentro de ese breathing space, ese espacio de respiración que tuvieron todos los países de América Latina de poder subsistir sin crear capacidad. Me quedo pensando en esta respuesta porque al final estas decisiones giran alrededor de las élites, estas, ¿no? Aristocracias que mencionabas. Y hay que tomar en cuenta que las élites y aristocracias estadounidenses estaban en una tesitura muy compleja a los pocos años de que toman el territorio mexicano. De hecho, ya estaban inmersos en digamos, ese camino que los llevó a una guerra civil unos cuantos años después, que tenía que ver la repartición de los territorios entre Exacto. estados que tenían esclavos y estados que no tenían esclavos. Introducir demasiados estados nuevos vía México, que era un lugar que ya había abolido la esclavitud desde varias décadas anterior. Era inviable para el sur, era inviable para el Exacto, sur. lo volvía políticamente inviable y le arriesgaba una secesión más rápida, que eventualmente tuvieron, ¿no? Absolutamente. Y que les dio una guerra costosísima. Pero en Estados Unidos, si uno mira cómo las 13 colonias se transformaron en la potencia territorial que es hoy, uno mira acuerdos, ¿viste? Los acuerdos, hay varios acuerdos, varios acuerdos, donde siempre se acuerda que la expansión va a ser equilibrada. Y de a uno por vez, se incorpora un nuevo territorio, pero si el sur le permiten incorporar uno nuevo al sur, si el norte también incorpora otro. Entonces, uno a uno, manteniendo un equilibrio bastante frágil, pero que fueron eso sí que es notable lo cuidadoso que fueron. Por ejemplo, esto es lo más notable, digamos, la línea de los Appalachians, digamos, desde la 13 colonias para el este, los primeros nuevos estados, Ohio, Illinois y todo eso, a todos esos no se los consideraba, imagínate esto, no se los consideraba con estatus suficiente para ser estados si no clonaban Massachusetts en el fondo. Pero para clonar Massachusetts, pues Massachusetts tenía una capacidad como estado subnacional enorme, pero para llegar tenés que tener un montón de capacidad. Entonces Estados Unidos fue muy cuidadoso, muy cauteloso en expandirse sin arriesgar su propia capacidad. Eso es notable. Con lo cual, imagínate la complejidad que iba a ser incorporar a México, no less. A México al centro, al macizo central, digo, al altiplano, ¿no? O sea, mucha más población de lo que ellos tenían. Iba a ir en contra del sur, aunque estaba más al sur. Es demasiado complicado. Quisiera cerrar, ¿no? Finalmente, para concluir, querido Sebastián, ¿qué libros o recursos nos recomiendas revisar para entender más de estos temas? A mí me gustan mucho todos los libros que se han escrito en los textos sobre fracaso de estados fallidos en el fondo de África. Hay muchos textos ahí. El de Jeffrey Herbst me gusta mucho. Todo lo que ha escrito Bates. Bates me parece un politólogo notable, con mucha claridad para realidades muy complejas y muy poco occidentales. América Latina está como a mitad de camino. Entonces, uno ve en África qué pasa si las cosas hubieran ido completamente mal. Yo encuentro que África son todos estados tan frágiles, hay tanto caudillismo militar, es muy interesante para mí África. Ahí recomiendo Bates, Herbst, Catherine Boone acaba de sacar un tercer libro, creo, sobre África. Un autor fundamental en todo el recorrido intelectual es James Scott. James Scott me parece un politólogo sabio, de esos que tienen mucha sabiduría. James Scott recomiendo. Hay un libro que es Sing Like a State, me parece muy, muy sabio. Entonces, para matizar politología sabia es James Scott, Bates. Para tipos que quieren formalizar y entender mecanismos, Garfinkel's Caperdas me parece fundamental para entender conflicto con los fundamentos micro. Es un texto que me gusta mucho. Entonces yo diría, leer cosas sobre África me gusta, sobre América Latina
vayan a mi website, en mi página personal, ahí tengo la bibliografía extendida y comentada de mi libro. Ahí hay un montón de libros buenísimos, o sea que ahí tiene un recurso para aprender historia y política y un poco de desarrollo económico en América Latina. Weber me parece que es como la Biblia todavía en ciencia. No, digamos, sí, me parece, sobre todo si uno lee General Economic History, es uno de los libros que es un libro de sus últimas clases, que sus alumnos hicieron, y ya él decía lo que realmente le pensaba sin muchas salvedades, ¿no? Daba clases y ese es un libro extraordinario. Hay una novela que recomiendo, que un poco me cambió la cabeza, que es un país que entiendo muy poco, que es Rusia. Hay una novela excelente que se llama Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Es realmente maravillosa para entender cómo un país se saltea el capitalismo, va del feudalismo al comunismo y del comunismo a no sé qué. Y es todo tan dimensiones así enormes mexicanas, digamos, cosas que, viste, están fuera de la escala de los humanos que vivimos en países más modestos, y cómo eso afecta la vida de un gentleman, que en el fondo es un choque de mentalidades, de la mentalidad comunista contra la mentalidad Romanov, digamos, ¿no? Y el tipo con qué elegancia se adapta, ese me parece una lectura súper interesante. La literatura tiene cosas buenísimas. Recomiendo una novela como ejemplo de novelas que se pueden usar para entender o para apreciar la historia y la política, sobre todo. El doctor Sebastián Mazuca es profesor distinguido de Economía Política del Tecnológico de Monterrey. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley y recomiendo ampliamente su libro The Latecomer State Formation, Political Geography and Capacity Failure in Latin America para todos los que estén interesados en estos temas de historia de Latinoamérica y de la formación del Estado. Querido Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos en la Plaza de Toro. Qué gusto tenerte por acá. Quiero volver pronto. No sé si salí vivo esta vez de la Plaza de Toros. Espero que sí. Los países de América Latina forjaron sus estados alrededor de la idea de comerciar sus productos como palanca para su desarrollo. Contrario a lo sucedido en Europa Occidental, la ausencia de guerras o amenazas externas en el siglo XIX no incentivó a los gobiernos de estos países a consolidar el monopolio de la violencia en todo el territorio y a desarrollar capacidad fiscal y administrativa para gobernar mejor. Para comerciar, lo que se requería era un puerto e invertir en infraestructura. Era más fácil comprar a los caudillos locales con los recursos provenientes de los impuestos al comercio que emprender costosas guerras contra ellos, que a su vez ahuyentarían el comercio. Mazuca argumenta que esta falla de origen se ha traducido en que 200 años después, estos países sean democracias de calidad institucional media, es decir, países más o menos funcionales, pero que aún tienen muchas dificultades para proveer bienes públicos adecuados en todo el territorio porque nunca han desarrollado capacidad de Estado. Asimismo, las economías de muchos de los países latinos no son las más complejas del mundo, especialmente cuando hacemos zoom in a ciertas zonas a nivel local. En México se notan claramente estos contrastes entre los estados del norte y del sur del país. Así, es difícil pensar en diversificar el comercio y utilizar el mercado interno como motor del desarrollo. ¿A qué nos referimos con complejidad económica y cómo podemos hacer que la economía mexicana sea más diversa en lo que produce de manera eficiente? De esto platicaremos en el próximo episodio de La Plaza de Toro. Hasta entonces. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Todas las referencias bibliográficas y recomendaciones de lectura las pueden encontrar en el cuerpo del texto que acompaña este episodio en la plataforma donde nos escuches. Agradecemos que nos hayas brindado un poco de tu tiempo y te pedimos que nos ayudes a llegar a más personas, compartiéndonos con tus familiares o amigos en tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts y Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, déjenos comentarios, un review o suscríbanse para no perderse episodios futuros. Cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @MiguelAngelToro y en Threads de Instagram en @MiguelToroRYB. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.